monetaria, sino que hoy en día es un mercado que ha fundado una nueva comunidad idealizada en donde el enfrentamiento se transa en la lógica de una otredad negociada por valores abstractos que desembocan en una materialidad particular. Esto es lo que habla Habermas en cuanto categoriza esta época en un capitalismo tardío, a finales de los años 60, en cual habla de que el Estado entra a los sistemas del mercado, sus leyes económicas particulares y de paso, ¿cierto?, la nación pierde total sentido. Entonces, continuamos diciendo que la globalización es un proceso de homogeneización de la esfera occidental del sistema capitalista que merma la concentración histórica de la estructura del Estado moderno en cuanto se mantiene como funcional a la integración social. E incluso Habermas en 1998 afirma que hoy en día todos los desafíos del mundo no pueden ser entendidos en el marco del Estado-Nación. Es completamente caduco. Por eso que en esta ponencia profundizaré en la tesis de que el Estado-Nación en la actualidad se ha diluido en su fase final, en una etapa del capitalismo que ha penetrado las esferas públicas en su totalidad, para posteriormente avanzar en la idea de que las potencias emergentes, con sus características geográficas particulares, deben establecerse como entelequias de. La primera parte de esto se llama el fin de la Estado-Nación, en el cual vuelvo a repetir que el Estado actual obedece completamente a los mecanismos del mercado, en el cual el sistema de valorización económica permite que el Estado esté en base a la oscilación de las ganancias del capital. Es por eso que la supremacía del mercado hoy es contratación que no es un medio para lograr la pacificación social. Ante una fuerte resistencia de la vía económica y comercial y financiera a niveles más simples de la vida cotidiana, la característica de ciudadanos y esa misma característica propia de la República es completamente suplantada hoy en día por el concepto de clientes. La competencia, la compraventa, la transacción, la relatividad total del tiempo, según el concepto de ganancia y oportunidad, viene a establecer otra sociedad mucho más acelerada, con mayor capacidad de generar un lenguaje común, por cierto. ¿Ya? El lenguaje económico es un nuevo idioma, mucho más entendible por todos los actores, pero además de renovar y reinventar absolutamente el concepto de nacionalidad y reforzar la idea de un Estado bajo la estructura de la relación económica. Y con esto yo rivalizo con lo que establece Manuel Antonio Garretón y el argentino Matías Cavarossi en su libro América Latina en el siglo XXI, en el cual dice que el Estado es indiscutiblemente todavía un rol preponderante en la sociedad y que incluso en la globalización no se entiende otra cosa que no fuera el Estado como un ente regulador. ¿Ya? Dicen estos autores, son una serie de autores, pero Matías y Manuel Antonio son los cabecillas de esta investigación, en el cual tienden a pensar que las modificaciones de la organización estatal ya hace que se relegitime el Estado. Sin embargo, yo rivalizo con ellos porque no toman en cuenta que el Estado hoy subsidia completamente las falencias del mercado, las soporta como propios, incluso, ¿cierto? La asume como dentro del aparato estatal y posteriormente suplanta todos los espacios públicos. El mercado está suplantando todos los espacios públicos que el Estado antes entendía. De ahí que García Canclini habla de la hibridación de la cultura y la hibridación como un sistema en el cual se puede superar las diferencias, y es una constatación más. Toda esta tesis de García Canclini que el Estado-Nación hoy ya no es tal, completamente una ilusión. De ahí también yo tomo la teoría de Jürgen Habermas, en el cual habla de que las sociedades hoy capitalistas, completamente dependientes del capital internacional, hace que el entendimiento de la defensa de la política exterior esté supeditada a sus mismos capitales, no esté supeditada a pensamientos políticos ni a tendencias políticas determinadas. Y un poco lo que yo ayer en una conferencia le pregunté al profesor diciendo que no había una estrategia con Argentina, y claro que la había, siendo que siempre se supeditaba a las tendencias del capital. En definitiva, la globalización se establece como un invasor externo de la nacionalidad,
y el germen de la multiculturalidad interna de las naciones provoca un vaciamiento de la soberanía nacional, a lo que nos obliga a cambiar los parámetros de la praxis política. Bueno, la segunda parte de esta ponencia se llama el surgimiento de las comunidades regionales y el rol protagónico de las BRICS. En anteriores ensayos yo he planteado que el Estado-Nación, ante el fin del Estado-Nación, perdón, el concepto de justicia en las relaciones internacionales tiene que ser replanteado. Por ejemplo, John Rawls habla de que el sistema internacional de derechos humanos, ¿ya?, es completamente necesario en conjunto con el flujo comercial económico, el equilibrio de fuerzas geopolíticas, absolutamente suficiente para lograr una globalidad en paz. Posteriormente también tomo a Robert Nozick, que dice que postula la tesis de la cooptación de los estados por intermedio de ideas del liberalismo económico, el dualismo democrático y un sistema normativo occidental, y son suficientes también para eso. Y claro, lo interesante de Nozick coloca al sistema internacional de derechos humanos como un sumo bien, ¿ya?, pero que suplanta la autodeterminación como sistema de gestión de los pueblos. Rawls y Nozick no reparan en el asunto de la constatación que yo vengo a explicar acá, que es la discusión del Estado-Nación. Por lo tanto, ante ese concepto de justicia se vuelve difuso, se vuelve asimétrico, ya que el Estado no tiene un discurso suficiente para poder soportarlo. Me encantaría saber qué es lo que pensaría en esta época Pierre Renoir, ya con esta fuerza, ¿cierto?, profunda de la cuestión financiera ante la política exterior. Y constataciones que el consenso de Washington, por ejemplo, que implicó la supremacía total de las ideas neoliberales en el mundo, en la corta década de los 90, con su constitución del NAFTA, con 420 millones de personas, 11,8 millones de dólares en PIB, y el surgimiento de la Organización Mundial del Comercio, son demostraciones de esta nueva época que se vivió en los 90 y que en muchos aspectos todavía perviven elementos de ella. Joseph Stiglitz, el economista, premio Nobel de Economía, categórico en conceptuar los 90 como una década en la cual se fabricó una burbuja sustentada solo y únicamente en función del bienestar particular interno de los Estados Unidos. Y ante eso, él dice que ante el advenimiento de la crisis global de los fines de los 90, todos los países pobres se fueron profundizando, incluso hubo transferencia de dinero de países pobres a países ricos. Y ahí habla de que Latinoamérica, con todo el boom desencadenado de los 90, que lo vivió casi todos los países, se dio completamente contractado una bancarrota de su sistema. De ahí que surgieran críticas ante el sistema del consenso de Washington. Y esto sucede al mismo tiempo que surgen las bases constituyentes para el mundo multipolar. La crisis final de la nación como ente de tradicionalismo cultural y fuente de poder, con la diversificación financiera del capital privado, ha posibilitado tres cosas: el surgimiento de entes internacionales, de nuevos entes internacionales, la emergencia de países como potencias y una relativización de la diversidad de la población. Lo primero, ejemplos de ellos son la Agencia Internacional de Energía, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Cooperación de Shanghái, el UNASUR, ¿ya? Retroalimentado también por medios de comunicación de países satélites que comienzan a ser relevantes en lo global. O sea, tenemos la prensa citando a Al Jazeera y a CNN. Son ejemplos de este fin del monopolio del poder. Y una fuerte supremacía de organizaciones no gubernamentales, lo que constata, ¿cierto?, la existencia de la paradiplomacia como una vía completamente viable y legítima. Y eso, con una confirmación total de esto, en la emergencia de los países de Brasil, Rusia, China, India y ahora Sudáfrica, en pasos rápidos como nuevos ejes de poder. Ahora, todos estos países son frutos del mismo mercado. No son críticas al sistema del mercado, sino que utilizan la economía del mercado, sus lógicas de producción de riqueza a través de lo privado y la iniciativa individual. Y a pesar de que ninguna ha cuestionado el sistema desde lo profundo, sino que son sistemas reformistas que vienen a corregir el
sistema capitalista, pero no vienen a suplantarlo. Tenemos un Estado concentrado en posibilitar esos mecanismos de producción para el funcionamiento eficaz de esos modos de producción económica. O sea, es un Estado que el Estado el brasileño, el chino, el indio, el sudafricano, vienen a tomar el rol, ¿cierto?, de posibilitadores de ese capitalismo para tenerlo a través de entes privados que hacen emerger a estos países como potencias, ¿ya? Pero estos países no han reafirmado firmemente a la nación, ¿ya? No hay políticas de establecimiento de una nueva nación, sino que estamos dentro siempre del sistema globalizado en el cual erosiona la identidad nacional. Bueno, es por esto mismo que la comunicación dialógica, cultural, transmutada de la legislatura del pacto social, es hoy en la sociedad del siglo XXI manifestada en formas regionales de la configuración geográfica, cristalizando las relaciones internacionales a partir de otras premisas que las aceptadas en el consenso diplomático. Es decir, diluido la modernidad nacional, se configura una post-era donde lo global y lo diversificado es una nueva fuente de poder. La sociedad internacional debería ser, a partir de esto, entendida, por cierto, a través de un intercambio continuo de información simétrica de comunidades integradas por conceptos culturales regionales. La nación, al fracasar rotundamente ante el advenimiento del siglo XXI, las comunidades regionales deben emerger una lógica lo posiblemente legítima para establecer consenso. Eso es lo que voy a explicar ahora. A partir de la emergencia de los BRIC, se pueden establecer que los BRIC, en cada uno de sus zonas geográficas particulares, pueden establecerse como ejes de poder, como centros de poder, que abriguen a los otros estados, no la gran nación, porque ya no existen, sino a los otros estados, para poder establecer formas de consenso diplomático global. Y es fácil, lo entiendo en Brasil, por ejemplo, que ha demostrado con creces sus posibilidades económicas y políticas. Por ejemplo, en el 2010 creció el 7,5%, se superaron niveles de extrema pobreza, el consumo interno se mantiene durante una década al alza, y reservas monetarias que superan los 350.000 millones de dólares. ¿Ya? Brasil hoy en día se explica sola y se sostiene como un país en su totalidad. Ahora, claro, los motores de la producción del auge de la economía brasileña son monoexportadores de materias primas, de energía. Un poco ahí está el talón de Aquiles de Brasil. Está avanzando muy lentamente hacia la industrialización, pero se sostiene, por ejemplo, una exportación de azúcar y etanol hasta 14.000 millones de dólares, etc. El gigante latinoamericano, Brasil, ha establecido tantas relaciones de dependencia. Por ejemplo, Argentina no entendería su existencia económica sin Brasil. Y además Brasil tiene un intercambio con la otra BRIC, sobre todo con China, desde los 16,52 mil millones de dólares hasta el 30,78 mil millones de dólares, con una expansión comercial del 52% en el total. De aquí es que mismo que Latinoamérica tiene la misión de establecer una sociedad regional de carácter global que se apropie de sus geografías, de sus relaciones y que tenga como a Brasil como ente mediador, como ente de liderazgo. Creo que incluso soy bastante pesimista con respecto a lo que sostiene lo contrario, que sería una relación completamente simétrica. Yo creo que Brasil hoy en día se podría entender completamente con las potencias antiguas del siglo XX. Para concluir, es que ante la debacle de los conceptos clásicos de nacionalidad y Estado, por consiguiente, generan una crisis de legitimidad política de los actores internos y externos de los sistemas imperantes, lo que obliga a recrear los escenarios por tiempo y porque tampoco dentro de la ponencia el tema de la crisis de legitimidad política que viven hoy en día las naciones, que es una demostración que la nación ya no existe, ¿ya? Pero sí
establecer de que esa misma legitimidad política se puede entender hoy ante entidades poblacionales, que es lo que también establece y tú las Cámaras. Finalmente, preguntamos qué sucede con los ciudadanos ante la destrucción de la humanidad y el carácter nacional. Y ante ese desafío preguntamos realmente si las economías pueden ser un ente posibilitador, un centro productivo de poder político que permita que la diversidad nacional, la diversidad comunitaria de las sociedades pueda establecerse y autogobernarse. Y ahí pongo a la palestra, ¿cierto?, que es lo que eché de menos la jornada, todo el tema de las comunidades alternas, ¿ya? Como los pueblos originarios. Ahora vamos con la presentación de Víctor. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. A continuación voy a presentar parte de mi trabajo de tesis de pregrado que versó sobre el impacto de la guerra en los ingresos fiscales, así como también la discusión de una reforma tributaria para revertir los efectos de la guerra. En este caso me referiré solamente a un aspecto de mi tesis que refiere tan solo al efecto de la guerra más que a la discusión de la reforma tributaria. Respecto a las motivaciones que me llevaron a investigar este tema, se encuentra como una de las principales, se aborda desde un punto de vista científico el financiamiento, es decir, aquellos aspectos relacionados con los ingresos y las obligaciones, lo que debemos entender como los gastos, que son propios del Estado, que en sí, lo estamos viendo en la actualidad, es un problema de difícil solución por cuanto no solo envuelve disputas de carácter económico, o sea, es decir, de alocación o asignación de recursos, sino que también es un debate ya netamente de índole política. Por otro lado, pretendo con este esfuerzo realizar un aporte de investigación, desentrañar básicamente cómo se resolvió esta problemática en un contexto determinado. Y sobre todo atendiendo a las características particulares de ingresos del fisco chileno. Por otro lado, también creo que la importancia de esta temática, más allá de su novedad, y esto es bastante importante destacar, se inscribe dentro de un esfuerzo colectivo por mejorar el conocimiento de la historia económica chilena y desentrañar algunas causas del atraso económico. Y sobre este particular me quiero detener un momento. La realización de mi tesis y la investigación se enmarca en un proyecto CONICYT que fue adjudicado durante la gestión del profesor Leonardo Ayer recientemente, por ende me gustaría destacar ese punto. El proyecto en cuestión se llama Estado, Ciudadanía y Derechos Económicos, y durante el presente año se van a estar desarrollando algunas actividades dentro de esta facultad. En lo que concierne a los objetivos de esta ponencia, se encuentran básicamente dos. Por un lado, conocer y describir las principales fuentes de ingresos de los fiscales de Chile, así como su comportamiento en el tiempo, dado el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y así también estudiar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la economía y los ingresos y egresos del fisco chileno. En lo que concierne al problema de investigación, nos planteamos qué impacto tuvo la Primera Guerra Mundial en los ingresos y gastos fiscales de Chile y en qué áreas generó mayores. Como hipótesis de trabajo, planteamos que la Primera Guerra Mundial afectó con mayor fuerza las finanzas fiscales y la economía chilena, ocasionó la disminución del ingreso del Estado, obligó a reducir su gasto, ya que a diferencia de la economía nacional, tanto las entradas como sus ingresos estatales nunca lograron recuperar sus valores anteriores al conflicto. Para entender o entrar ya un poco más en esta problemática, debemos precisar algunos conceptos. Y en este caso es fundamental que sea aquel que hace relación con el de la hacienda pública o también economía fiscal. La economía fiscal o la hacienda pública deben ser ante todo entendidas como una unidad económica.
Su sujeto de estudio es el gobierno que actúa a través del Estado. Por ende, entonces, la economía fiscal por los presupuestos públicos comprenden aquellas actividades económicas que el Estado ejecuta para obtener y usar los recursos o fondos que necesitan para suministrar sus servicios. Acá, por ende, debemos entender que, bajo la misma lógica que se entiende la economía, el Estado hace uso de unos recursos que son bastante limitados para necesidades que se plantean como ilimitadas. O dicho de otro modo, como lo señala Francisco Comín, si alguien quiere saber para qué sirve la administración pública, necesariamente debe echar una mirada a su presupuesto de gasto, porque ahí a través de este documento, de esta herramienta, se pueden ver o precisar de mejor forma las necesidades de la nación o de la sociedad. Como un primer aspecto que me gustaría destacar, tenemos lo siguiente. Acá podemos apreciar en esta diapositiva la evolución de los ingresos y de los gastos del Estado desde 1900 hasta 1918. La fuente de la cual se extrae esta información son los documentos de trabajo de la Universidad Católica, aquella colección que se definió como la República en cita. En este caso, el volumen que dice relación con los cuentos fiscales, cuyos autores son Gerd Wagner, José Joffre, Rudolf Luder. Uno de los primeros aspectos que nos debe llamar la atención es el persistente estado de déficit del fisco chileno. Como podemos apreciar, descontando la guerra, tan solo en 2 ocasiones, o 13 ocasiones, los ingresos están relativamente cerca de los egresos, es decir, de los gastos. Entonces esto genera una coyuntura bastante precaria para el Estado. Una cosa también que hay que aclarar: cuando digo ingreso fiscal, tan solo se refiere a aquellos aspectos o a aquellas administraciones del Estado central. Hay que descontar municipalidades o reparticiones de carácter autónomo que están relacionadas con el Estado. Si atendemos a la composición de la estructura fiscal en relación a sus ingresos, debemos precisar que las mayores fuentes de financiamiento del Estado están relacionadas con el comercio exterior. Debemos entenderlo entonces como comercio exterior, las exportaciones, fundamentalmente de un ítem en particular, el salitre, y de forma secundaria los impuestos indirectos, tanto los internos como los externos, siendo mucho más importantes dentro de estos los indirectos, es decir, aquellos que provienen de los impuestos al comercio de importación. Como se puede precisar, ya hacia el periodo preguerra se nota de forma clara, nítida, la inexistencia de impuestos directos, es decir, aquellos que graban la riqueza. Esto es un hecho no menor, porque quiere decir, o mejor dicho, denota la responsabilidad que la élite tenía en el financiamiento del Estado, el cual se entiende que era nulo o bastante débil, porque si bien existían algunos impuestos indirectos, estaban relacionados todos con las administraciones municipales, que, como he precisado, no los tomamos en cuenta en esta ocasión. Así podemos señalar entonces que el gran impacto de la guerra, como se nota en la presentación anterior, está relacionada con la importante disminución del ingreso fiscal y del gasto fiscal. De hecho, tanto el ingreso como el gasto se retrotraen a valores anteriores, incluso ya a 1911. O inclusive, si somos mucho más exigentes, el ingreso no tiene valores similares, sino que recién hasta 1905. Cuestión similar ocurre con el gasto, que ya hace 1916, recién 1903 presenta niveles relativamente similares. Así podemos mencionar que, por ejemplo, en 1915 el ingreso fiscal
es equivalente al 64,15% del ingreso de 1913, lo cual nos da una idea de magnitud respecto al impacto de la crisis. De esta manera, podemos señalar entonces que los ingresos, como también lo hemos visto, y los gastos presentan un patrón procíclico al comercio exterior. Obviamente hay no solamente razones técnicas, podemos señalar como técnicas para explicar esta situación, es decir, que aquí se están relacionadas con la baja de los ingresos provenientes del comercio exterior, sino que también razones que podríamos señalar de índole ideológica. La doctrina económica imperante en ese entonces estaba sustentada por el liberalismo y descartaba cualquier intervención mayor del Estado frente a episodios de crisis. Eso recién se viene a corregir con los planteamientos de John Maynard Keynes. El mayor apuntamiento para entender la problemática que afectó al Estado en esta coyuntura de la guerra se atiende si consideramos las exportaciones, los mercados principales para la exportación, así como también los mercados principales para la importación. Se nota, se aprecia que el país era fundamentalmente dependiente de fundamentalmente de tres mercados: Estados Unidos, Gran Bretaña fundamentalmente y Alemania, tanto para la exportación como para la importación, y una situación bastante similar ocurría con otros países latinoamericanos. De esta forma no es sorpresiva la neutralidad del país en el conflicto. Por lo demás, tampoco yo pretendo dar una nueva vuelta de tuerca. Las investigaciones del profesor Fernando Duarte, que estuvo ayer presente, son bastante claras al respecto. Habían fuerzas bastante importantes, no solamente de índole económica, sino también política, incluso de cooperación militar, que no justificaban el comprometimiento de las relaciones tanto con Alemania como con el Imperio Central, como con la Entente. Por lo demás, la hipótesis imperante, cuando recién se gatilló el conflicto, iba a ser una guerra corta, al estilo franco-prusiano, por lo tanto no ameritaba la ruptura con alguna de las potencias. Habida cuenta entonces del contexto de ingresos deficientes, como se ha precisado recientemente, podemos apreciar cómo, por el lado de los gastos, la guerra repercutió en el fisco, o sea, claro, en el financiamiento de su función. Se aprecia claramente cómo, por un lado, fueron las funciones económicas, es decir, aquellas relacionadas con el Ministerio de Obras Públicas, las que tuvieron o sintieron el mayor impacto del conflicto. En cambio, otras como defensa, hacienda, relaciones exteriores, justicia, Ministerio del Interior fueron relativamente estables, lo cual también quiere decir que el Estado no podía reducir mucho más dinero que gastaban en aquellas funciones, por lo cual ello habría significado que habrían quedado desfinanciadas. En ese contexto había una razón de inflexibilidad de ingresos asociados a esas funciones. Por ende, entonces, el principal impacto se resintió como hemos anotado, en el financiamiento de las funciones económicas, obras públicas. Sin embargo, esto es bastante interesante anotar, juntamente con este hecho, otros tipos de funciones como las sociales, es decir, el Ministerio de Educación, fundamentalmente, anota un leve crecimiento, ante todo por la pérdida de importancia de las otras funciones y más que por un aumento significativo de los ingresos asociados a esta repartición. Como uno de los aspectos que hay que señalar, que en la discusión de las soluciones al impacto de la guerra, hubo
apuntar los ingresos, sin embargo, perdón, de apuntar los gastos a los ingresos. Sin embargo, personas también de índole política señalaban que el Estado debía seguir gastando más. Uno, para poder ayudar a los salitreros, lo cual efectivamente se hizo, de manera que sus faenas no se dieran paradas, pero también para de esta forma prevenir posibles conatos de desbordamiento social, es decir, los desempleados se veían como una amenaza. De esta manera entonces al Ministerio de Obras Públicas también se le presionó para que ejecutara todo un amplio programa de obras públicas, que finalmente gatilló la salida del Ministro de Hacienda. De esta manera, y desgraciadamente desconocemos, yo desconozco, debido también a la fuente consultada, cuánto significó este nuevo programa de obras públicas. Sin embargo, creo yo que fue lo suficientemente importante como para haber gatillado la salida de un ministro. El hecho en sí, que pese a este contexto de que el Estado estaba tratando de recortar por un lado, pero también tratar de generar los recursos para invertir, el impacto en cuanto a la reducción de los ingresos y del gasto se notó también en la demanda agregada, es decir, el fisco ya no podemos contarlo como un agente dinamizador de la economía, lo cual es un aspecto bastante importante para la comprobación de nuestra hipótesis. ¿Y el por qué? Acá se aprecia entonces cómo, considerando el PIB entre 1900 y 1918, 1914 y 1915 se aprecia una depresión. Sin embargo, ya en 1916 a 1918 se nota claramente una recuperación. De esta forma, entonces, si atendemos ya lo apuntaba anteriormente, lo que quiero decir entonces es que la economía logró ponerse de pie prácticamente por sí sola, lo cual habla también de una política más de un contexto de sustitución de industrialización relativamente no eficiente, pero sí relativamente exitoso adoptado por los integrantes. De esta manera entonces podemos señalar que efectivamente la economía no se vio tan afectada por la crisis ocasionada por la guerra. Entonces, a modo de conclusiones, señalamos que, punto 1, que el conflicto mundial afectó con mayor fuerza a los ingresos y gastos del Estado que la economía chilena, esto es mediante una PIB. Por otro lado, que fueron los gastos, especialmente aquellos relacionados con el Ministerio de Obras Públicas, más que los ingresos, el ámbito en que las consecuencias de la Guerra Mundial se fueron con mayor fuerza. Y un tercer aspecto, dado el hecho que el conflicto mundial afectó más al fisco chileno, habida cuenta de la dependencia respecto a un ítem en general, el comercio internacional, es que la economía se haga más presente a la persistencia y la postura neutral adoptada por el país desde el comienzo de la guerra. Esta situación se condijo además con las creencias que algunos miembros del establishment político, como Jorge Lisanti, manifestaron en su momento respecto al escenario de posguerra, el cual supuestamente, si bien Alemania podía ser derrotada, iba a continuar con una fuerza lo suficientemente importante como para seguir desempeñando un rol activo en la política y en el comercio internacional. Muchas gracias. Sí. Yo quería consultar al profesor Fuentes sobre un poco dentro de lo que es la presentación. Me parece que aquí hay como dos grandes vertientes. Uno que es la vertiente política y la otra es la vertiente económica. Y me da la impresión de que en algún momento las categorías de análisis estaban como entrecruzadas. En el discurso sobre la economía y el vínculo con el sistema mundo y la importancia de la economía mundial en el día de hoy. Y por otro lado, el tema del Estado-Nación en función de la institucionalidad. Pero en algún momento me llamó la atención el tema de hacer referencia de que los países BRIC iban a tomar un rol importante. Y ahí me hace ruido el tema de que los países son representaciones del Estado-Nación. Entonces, voy a un poquito aclarar ese. De hecho, yo también quiero preguntar un poco acá.
pregunta de Claudio. Claro, tú señalas una crisis evidente del Estado-Nación. De hecho, postulas constantemente que ya no existe Estado-Nación. Sin embargo, dada la casualidad o la característica que China, India, Rusia y Brasil tiene un componente bastante nacionalista en su política económica y también de proyección hacia el exterior. ¿Alguna otra consulta para comentar el caso? Como ella se menciona esto de los Estados-Naciones, esa crisis que él menciona que sí, que ya hay que diferenciar la crisis económica, si es política que para mí no es económica, es política, la economía no se separa de la política en este modo de producción. Si es crítica esa situación que viven los Estados-Naciones a nivel global, del mundo globalizado, ¿cuánto más crítica puede ser la situación de las nacionalidades y de las nacionalidades, digo, en función de los pueblos originarios? O sea, porque las nacionalidades tienen un problema con los Estados-Naciones, todos los pueblos originarios del mundo entero, no solo los pueblos originarios de América. Entonces, en esa relación sí me parece que hay una crisis que es gruesa para lo que es Occidente y los Estados-Naciones en términos occidentales, y es mucho más gruesa para lo que le toca a nuestros pueblos originarios en relación a esa existencia, porque de hecho Chile ha declarado, y lo hacía de boca de Lagos, que era imposible que los mapuches pensaran siquiera en una nación, porque no existe en ninguna parte del mundo una nación dentro de otra nación. Hay otra concepción que tienen los pueblos originarios respecto a las nacionalidades o a la nación. Eso es una teoría. Si él logra comprender más o menos qué relación hay entre esos Estados-Naciones y lo que considera el pueblo original. Sí, voy a hacerle una pregunta a Víctor y respecto a lo siguiente. Varios pequeños comentarios. Uno es que el desempeño económico del Estado de Chile en esa época, que no cumplió un rol necesario, también estaba bastante condicionado por el servicio de la deuda externa. Y también estaba bastante afectado por la inflación. Yo veo y vi que, bueno, no son tuyas las cifras, pero vi que tus cifras no están deflactadas. Y por lo tanto no sé si la tendencia que estabas mostrando efectivamente era un fiel reflejo de lo que estaba ocurriendo. Entonces me gustaría primero si pudieras pensar o comentar algo sobre eso, porque solo ocupaste una dimensión del Estado en términos económicos, que era la dimensión del gasto, y si pudieras conectar eso luego con la idea final que pusiste, que me parecía que era bien atractiva, que era conectarlo con el Producto Interno Bruto, especialmente porque el producto está compuesto por muchos datos, por muchos elementos, y cuando se trata de un Estado que no es empresario, sin duda alguna, el producto no tiene que ver con el Estado, no tiene mucho que ver con el Estado, tiene mucho que ver con la economía que ocurre dentro del territorio, pero no con la gestión exactamente del Estado. Entonces, me gustaría si pudieras explicarnos un poco eso cuando intervenga. Un poco las dos preguntas primeras están bastante relacionadas, y las agradezco porque viene a aclarar cosas. Lo político y lo económico hoy no se puede entender como cosas separadas, ¿ya? Como categorías separadas. No podría, no se podría hacer una diferenciación total de esas categorías. Están completamente entrelazadas hoy en día. Y base a eso también establecer que a lo que voy yo y a lo que yo postulo en la ponencia que acabo de exponer, la redundancia, es que el concepto de Estado-Nación, como lo entendíamos a partir del siglo XIX y que vivió en el siglo XX, hoy es completamente distinto. Ha cambiado el concepto de Estado-Nación. En verdad, lo que tenemos en Brasil, en China, en India, en los BRICS, no son economías nacionalistas, no son economías nacionales, pueden ser economías miradas desde el punto de vista estaduales, que es otra cosa, pero que rinden tributo a las fuerzas económicas globales internacionales.
y hay evidencia de aquello, ¿ya? A pesar de, o sea, la inversión y la inversión privada en China no es una inversión propiamente tan nacionalista, en Brasil tampoco, son dentro de la lógica del capitalismo internacional, no dentro de una lógica de un capitalismo nacionalista o que vengan a establecer un sistema distinto. Y con respecto al tema de, por lo tanto, a la disolución del Estado-Nación, en el cual se presentan nuevos elementos, se presenta el elemento de los pueblos originarios y comunidades regionales internas dentro de lo que antiguamente era el Estado-Nación. Por lo tanto, lo que tenemos que entender hoy es cómo esos estados, que no necesariamente significa que no estoy diciendo que el Estado vaya a desaparecer, porque no ha sucedido, y creo que no va a suceder, ¿no? No soy futurólogo, pero no creo que vaya a suceder, pero la nación, ¿cierto?, se destruyó completamente, y no soy un inventor del término, no lo digo yo, ¿ya? Tomo yo acá además como un expositor de esa tesis, pero hay muchos, y sobre todo en Chile, ¿ya? Que hablan de disolución del Estado-Nación, y ahí aparecen los pueblos originarios, ¿cierto?, como actores relevantes, también como actores relevantes económicos, ¿por qué no? ¿Ya? Y ahí vienen a establecer las investigaciones que han hecho mucho sobre la política frontera, etc. No sé si estoy respondiendo un poco la consulta, pero claro, estoy de acuerdo contigo respecto de que hay que categorizar nuevamente los elementos del Estado-Nación, o sea, lo que antiguamente nos conocíamos como tal. Sí, es por la definición que hace de identidad, de esa definición oficial que hay de identidad en ese sentido. Respecto al primer, muchas gracias por la consulta. De hecho, la primera de ellas tuvo un punto que desgraciadamente olvidé mencionar en cuanto a presentar cifras. Si las cifras evidentemente están defractadas, no están ajustadas a los precios actuales hasta el 2012, están defractadas hasta 1995. Claro, es un punto que se podría mejorar en ese sentido. Sin embargo, respecto a la deuda y la inflación, tampoco las cifras que he mostrado presentan los gastos del servicio de deuda por asunto de construcción de la fuente que empleé, y asimismo también las emisiones del Estado, que fueron bastante recurrentes durante el periodo, a modo de préstamos en préstamo interno. Claro, es una falencia que había que incorporar, pero que habría que subsanar, pero eso también implicaría rehacer la fuente. Respecto a su segunda consulta, la intervención del Estado de la economía, claro, dentro de un eje liberal de la aplicación de la práctica estatal y la economía, efectivamente el Estado intervenía poco. Sin embargo, no debemos olvidar que el Estado de la Compañía de los Ferrocarriles y era el principal constructor de las obras públicas, que representaban alrededor del 24% del gasto fiscal anterior a la guerra, lo cual entonces señala una incidencia bastante importante del Estado en la asignación de algunos recursos. Y debido al impacto de la guerra, fue uno de los primeros ítems que se redujo drásticamente. Por lo tanto, el Estado ya no estaba cumpliendo ese rol. De hecho, del 24 se reduce al 10, entre el 10 y el 11%, lo que entonces nos dice que se cometieron obras, pero que fueron en una incidencia bastante menor. Debemos también recordar que hacia 1914 el ferrocarril longitudinal se acabó su construcción. Por lo tanto, el gran esfuerzo en materia de conectividad en Chile terminó. Solamente quedaban pendientes pequeños ramales de carácter transversal, pero que no tenían gran incidencia económica. Sí, quiero hacer comentarios sobre la segunda intervención. Yo creo totalmente lo que has dicho. China e India, al menos otros países que son los que yo conozco bastante, tienen estados empresarios y son estados que, bajo la lógica de Krugman o de Gilpin, son economías nacionalistas en el sentido de las tres tradiciones de la economía política internacional. El Estado es empresario y es dueño del 51% de las empresas que hay en esos países. Las inversiones extranjeras no pueden tener más del 49%. En esos países no
existe el mercado, existe un sistema de control de precios por parte del Estado. Lo que sí ocurre es que son economías capitalistas y son neoclásicas, pero no son de mercado. O sea, no hay flotación de precios dentro de esas economías. Lo que sí hay es que esas economías y sus empresas públicas y privadas participan de la economía internacional, juegan el juego de la economía internacional multilateral, integran los foros multilaterales, pero no son economías capitalistas de mercado propiamente tal. No funcionan como funciona Japón, no funcionan como funciona Singapur, Taiwán, etc. Incluso el mismo Brasil tiene un estado bastante que tiene un paquete de política económica que es bastante mezclado. A Chile, que es un país de mercado, o sea, un país que adoptó la economía neoclásica, por lo menos en el discurso, no ha abandonado su rol de Estado empresario. Lo que ocurre es que tiene una empresa que no tiene impacto interno, en términos de que no compite con otras empresas externas. Pero desde la lógica estricta de la economía política internacional, India y China son economías nacionalistas. Lo que ocurre es que, en el sentido como la economía política considera la tradición nacionalista, no en el sentido político de la nación, o sea, no hacen productos con pertinencia cultural, pero desde el punto de vista patrimonial, esas economías sí son nacionalistas, y tanto así que China se presenta a sí misma como una socialismo de mercado, pero en verdad dentro de China el Estado tiene absoluta intervención en todo, y el caso de India es bastante parecido, ¿no? Es muy distinta la forma en como China o las empresas chinas e indias actúan en el mundo a como las empresas empresas indias y China actúan dentro de su propio mercado. Entonces, desde el punto de vista de las definiciones económicas estrictas, estoy en desacuerdo con